En un reino lejano, donde las torres de un castillo se alzaban orgullosas sobre colinas cubiertas de nieve, vivía una joven princesa llamada Blancanieves. Su belleza era legendaria. Su piel era tan blanca como la nieve, sus labios tan rojos como la sangre y su cabello tan negro como el ébano. Sin embargo, su vida estaba ensombrecida por la malicia de su madrastra, la reina, una mujer de una vanidad insaciable que no podía soportar que alguien más fuera considerada la más hermosa del reino. La reina poseía un espejo mágico, un oráculo de vanidad que cada mañana consultaba. «Espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa de todas?», preguntaba. Durante años, el espejo respondía: «Tú, mi reina, eres la más hermosa». Y la reina se regocijaba en su cruel y solitaria belleza. Dale like al video y compártelo. Comencemos. Pero el día llegó en que el espejo, con una voz que sonaba como el tintineo de un cristal que se rompe, dio una respuesta diferente. «Mi reina, tú eres hermosa, pero Blancanieves es 1000 veces más hermosa que tú». La furia de la reina fue un huracán helado. Su corazón se llenó de un veneno amargo y sus ojos se encendieron con una luz mortífera. No podía permitir que la belleza de la joven eclipsara la suya. Su vanidad, su única pasión en la vida, se había convertido en una amenaza para ella misma. Llenándose de ira y celos, la reina llamó a su cazador de confianza. Con una voz baja y sibilante que apenas se podía oír, le ordenó: «Lleva a Blancanieves al bosque. Mátala y tráeme su corazón como prueba de tu lealtad». El cazador, un hombre de buen corazón, se estremeció, pero no se atrevió a desobedecer a la reina. Esa tarde, el cazador llevó a Blancanieves al corazón del bosque. La joven, que creía que iban a cazar, caminaba con una sonrisa en los labios, recogiendo flores silvestres. Pero el cazador, con la espada en la mano, se detuvo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Princesa, huye. Huye y no vuelvas a pisar este reino. La reina quiere tu corazón». Blancanieves, con el corazón roto, sintió el mundo derrumbarse a sus pies. Dejó caer las flores que tenía en la mano y se echó a correr. Corrió sin mirar atrás, el sonido de su corazón latiendo en sus oídos. Se adentró en lo más profundo del bosque, un lugar de sombras y árboles altos, donde el sol apenas podía filtrarse a través de las ramas. Las ramas, en lugar de ser un refugio, parecían garras que la atrapaban. Los susurros de los árboles sonaban a palabras de amenaza, y cada sombra le parecía un monstruo. La noche cayó, y el frío y el miedo se apoderaron de ella. Exhausta y aterrorizada, Blancanieves tropezó y cayó al suelo, a los pies de un manzano enorme. Sus lágrimas cayeron sobre la tierra oscura, y el árbol, con un suspiro que sonaba como el viento que pasaba por sus hojas, se movió. Las ramas, que antes habían parecido garras, ahora se movieron con una gentileza inesperada. Una manzana roja, brillante y perfecta, cayó a sus pies. «No tengas miedo, pequeña», dijo una voz profunda y suave que parecía venir del tronco mismo. Blancanieves, asustada, miró al árbol. ¿Quién ha hablado?», preguntó con voz temblorosa. «Soy el manzano de la verdad», dijo el árbol. «He visto tu dolor, he sentido tus lágrimas. Estoy aquí para protegerte». Blancanieves, atónita, no podía creer lo que oía. Se acercó al tronco y lo tocó. La corteza era rugosa, pero no había rastro de un rostro. El árbol era, simplemente, un manzano. «He sido testigo de la crueldad de tu madrastra durante años», continuó el árbol. «Su vanidad es una enfermedad que ha infectado el reino. Tu belleza es una luz que no puede apagar». Blancanieves, sintiendo una calidez en su corazón, se sentó, apoyándose en el tronco del árbol. «¿Qué debo hacer?», preguntó. El manzano, con la sabiduría de los siglos, le aconsejó: «Debes encontrar un lugar donde la luz de tu bondad pueda brillar sin miedo. Un lugar lejos de la reina. Yo te guiaré». El manzano no era solo un árbol, era su confidente, su guía, su única amiga en el vasto y peligroso bosque. Durante días, el árbol la cuidó, dándole de sus manzanas para que se alimentara y hablándole con su voz suave, enseñándole los secretos del bosque, los nombres de las flores y el canto de los pájaros.
Le enseñó a distinguir el canto de los pájaros que anunciaban la lluvia del de los que anunciaban el sol. Le enseñó a encontrar agua en los arroyos y bayas comestibles en los arbustos. Blancanieves, con el corazón lleno de la sabiduría del árbol, comenzó a perder el miedo y a ganar una fuerza interior que no sabía que poseía. Una tarde, mientras el sol se ponía, el manzano le dijo: «Debes irte. He visto un sendero a través de mis raíces. Te llevará a un claro donde encontrarás una pequeña cabaña. Allí, la bondad es el idioma principal. Ve, y no mires atrás». Con una última manzana en la mano, Blancanieves se despidió del árbol. Siguió el sendero que el árbol le había indicado. Caminó por un tiempo y, tal como el árbol le había dicho, llegó a un claro donde había una pequeña cabaña. Entró y se encontró con una escena de caos. La cabaña, aunque pequeña, estaba desordenada, con platos sucios, ropa esparcida y camas sin hacer. Decidida a ayudar, Blancanieves, con la sabiduría que el manzano le había inculcado, se puso a limpiar. Comenta, comparte y dale like al video. Continuemos. Mientras tanto, en lo profundo de la mina, 7 enanitos regresaban a casa después de un largo día de trabajo. Eran Gruñón, un enanito de barba blanca que siempre protestaba; Sabio, un líder de mente tranquila; Feliz, que siempre tenía una sonrisa en los labios; Tímido, que se escondía detrás de los otros; Dormilón, que se quedaba dormido en cualquier rincón; Mocoso, el más joven y travieso; y Mudito, el enanito mudo que se comunicaba con gestos. Al llegar a su cabaña, se quedaron atónitos. Su hogar, que siempre había sido un desastre, estaba ahora impecable. Encontraron a Blancanieves dormida en la cama de Sabio. Después de un momento de asombro, se dieron cuenta de que la joven princesa no representaba ninguna amenaza. La aceptaron en su hogar, y Blancanieves, a cambio, cocinaba y limpiaba para ellos, compartiendo la sabiduría del bosque que le había enseñado el manzano. Les contaba historias de las flores y las estrellas, y les enseñaba a escuchar el canto de los pájaros. Los enanitos, que solo conocían la vida en la mina, se enamoraron de la bondad de Blancanieves y de su conexión con la naturaleza. Mientras tanto, en el castillo, la reina, creyendo que su plan había funcionado, volvió a consultar al espejo. «Espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa de todas?». El espejo, con una voz que sonaba a tristeza, respondió: «Mi reina, tú eres hermosa, pero en el corazón del bosque, en la cabaña de los 7 enanitos, Blancanieves es 1000 veces más hermosa que tú». La reina, al enterarse de que Blancanieves seguía viva, se enfureció como nunca antes. Su vanidad, su veneno, se había vuelto aún más potente. Disfrazada de una anciana vendedora de manzanas, la reina preparó una manzana envenenada, la mitad brillante y perfecta, la otra mitad llena de veneno. La reina, con la manzana en la mano, se adentró en el bosque. El manzano de la verdad, que había permanecido en su lugar, sintió la presencia de la reina. Sus hojas, que siempre habían sido verdes y brillantes, se marchitaron por un instante. «¡Peligro!», susurró el árbol, pero su voz no era lo suficientemente fuerte para llegar a Blancanieves. Los enanitos habían salido a la mina, y Blancanieves se había quedado sola. El árbol, sabiendo que no podía gritar, usó el poder del viento para agitar sus ramas y hacer un sonido inusual, pero Blancanieves lo malinterpretó como un simple susurro del viento. La reina, disfrazada de anciana, llegó a la cabaña. «Mi niña, ¿no quieres una manzana?», preguntó con una voz amable que ocultaba un corazón de hielo. Blancanieves, inocente y confiada, no vio el mal en sus ojos. Tomó la manzana, pero antes de comerla, dudó. Algo en su interior le decía que no lo hiciera. Quizás era el recuerdo de la voz del manzano. Quizás era el instinto de supervivencia. Partió la manzana por la mitad. Le ofreció la mitad roja y brillante a la anciana. La anciana, con una sonrisa de lobo, mordió la mitad que no estaba envenenada. Al ver que no le pasaba nada, Blancanieves, confiando en ella, comió la otra mitad. La mitad envenenada cayó al suelo,
en un sueño profundo que parecía la muerte misma. Los enanitos, al regresar, la encontraron y se llenaron de dolor. Construyeron para ella un ataúd de cristal y la colocaron en un claro del bosque, el mismo claro donde se encontraba el manzano. El árbol, con el corazón roto, dejó caer todas sus hojas y se quedó desnudo, un tronco seco en medio de la tristeza. En su silencio, el manzano le habló a los enanitos. «No la entierren», susurró el viento entre sus ramas. «La bondad de su corazón es un faro de luz que no puede morir. Un día, alguien vendrá que tendrá un corazón tan puro como el de ella, un corazón que la despertará con un beso de amor verdadero». Los enanitos, que siempre habían creído en la magia del bosque, entendieron el mensaje. Días después, un príncipe de un reino vecino, que había oído hablar de la leyenda de la princesa dormida, llegó al bosque. El príncipe, un joven de corazón noble, quedó cautivado por la belleza de Blancanieves. Al ver su rostro sereno, sintió una conexión inexplicable. Se acercó al ataúd y se inclinó. En ese momento, el manzano de la verdad, usando la última de sus fuerzas, hizo que una ráfaga de viento soplara a través de sus ramas, haciendo un sonido melodioso, como un himno de esperanza. El príncipe, al escuchar el canto de las hojas, sintió que el mensaje del árbol era claro, era un amor verdadero. Se inclinó y la besó. Blancanieves, al sentir el beso, se despertó de su sueño. La manzana envenenada se deslizó de su garganta y la vida volvió a su cuerpo. El manzano de la verdad, al ver a Blancanieves despertar, sonrió por primera vez en su vida. Sus ramas, que habían estado secas, volvieron a llenarse de hojas verdes y brillantes. Su propósito había sido cumplido. La reina, al enterarse de lo que había pasado, se miró en el espejo, pero el espejo le mostró su verdadero reflejo. Un rostro de maldad y envidia. La reina, al ver su propia fealdad interior, se rompió en 1.000.000 de pedazos. Blancanieves y el príncipe se casaron, y el manzano de la verdad, aunque nunca más volvió a hablar, se convirtió en el árbol más sabio y hermoso del reino, un guardián silencioso de la verdad y la bondad, un recordatorio de que la magia no reside en la belleza externa, sino en la bondad del corazón y en la sabiduría que se encuentra en los lugares más inesperados. El manzano, el guardián de Blancanieves, había sido la brújula que la había guiado, el corazón que la había protegido y el heraldo que había anunciado su final feliz. Suscríbete a nuestro canal, comenta, comparte y dale like al video. ¡Hasta la próxima!